¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de mis brazos y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países. Pasión y razón. Quien te habla, Obed Delfín, por tu emisora Arte 95.7 FM, pluricultural y participativa. Síguenos en www.arte958fm.com todos los martes desde las 2 p.m. hora de Caracas. En los controles, Alcides Navarro. Pasión y razón es parte de la consultoría asesoría filosófica Obed Delfín. Para saber más de esta, nos puedes seguir en Facebook, en Consultoría Asesoría Filosófica Obed Delfín. Allí verás las diferentes publicaciones que se exponen del blog personal, las invitaciones a los cafés filosóficos y la invitación al taller El arte de hacer proyectos, el cual está dirigido a participantes universitarios que estén enredados, que estén trancados en la elaboración de su proyecto de grado o proyecto de tesis, y estos son cursos que se dictan los sábados, todos los sábados, todo el día, y allí podrás conseguir información, contactarnos en Consultoría Filosófica en mensaje o en Twitter también en @obeddelfin. Nos puedes escribir a la emisora en la ventana de contacto, llamarnos también al teléfono de cabina que es el 0212-637-1307. En Pasión y Razón venimos a ofrecer a través de un diálogo, de una conversación, lo que somos en nuestro pensar hacer cotidiano, desde nuestra razón apasionada o apasionada razón que nos constituye como mujeres y hombres y nos permite construir una ética de nuestra existencia que abarca tanto nuestro ser personal como nuestro ser colectivo. Tenemos hoy un conjunto, una lista larga para enviar saludos y lo vamos a comenzar a hacer. Enviamos saludos al Flow Venezuela, Vilma Mendoza, María Alex Cerezo, Diori Arteaga en el Ecuador, Lupita Sarabia en El Salvador, Diógenes Molina, Cirles Ventura, Lila Arteaga, Carlos Izaguirre, Yamir Briceño, Alberto Allen, Yacer Casen, y muchas gracias por estar en sintonía y participar en Arte 95.7 FM o en la www.arte958fm.com. Hay muchos más que iremos nombrando en el transcurso de nuestro programa.
Esta tarde vamos a conversar varios temas, pero en primer lugar quiero enviar un saludo, más que saludo sería un abrazo de condolencia, porque ayer en la mañana, a primera hora de la mañana, Eulalia se fue entre la bruma de recuerdos presentes, entre dulces y aromas de panes, y nos dejó en este mundo. Quiero enviar un abrazo a Belkis Arteaga, a Bexa, a David Arteaga, a todos ellos por esta ausencia que desde ayer nos ha dejado Eulalia Arteaga. Esto nos trae dentro de este sentido, de esta sentida ausencia, esta muerte, la anécdota ahora de que Belkis va por la vía principal y ve venir a Eugenia caminando con ese paso lento del transcurso de los años y no se atreve a detenerse. Va en su carro para darle aquella noticia. Llega a la clínica donde ya reposa el cuerpo de Eulalia y le dice a Jorge, ambos son médicos, Belkis y Jorge, experimentados, excelentes médicos, le dice, llama a Eugenia, yo no me atrevo a darle esa noticia. Y Jorge responde, yo tampoco soy capaz de hacer esa llamada. Bueno, recurren al hecho de llamar al vecino, a los vecinos, llamar por teléfono al vecino, a nuestro amigo Rómulo, y sabiendo que allí solamente puede estar la menor de las hijas. Es una niña, una muchacha de unos 17 años que la encomiendan, le dan la noticia para que sea ella la portadora de esa noticia a Eugenia, porque no se atrevían en esas amistades de 40, 50 años que son entrañables, y así en esa finitud que nos corresponde como sujetos, como hombres y mujeres finitos, está en lo que Heidegger llamó ese ser para la muerte. Entendamos que en Heidegger el ser para la muerte no tiene ningún sentido de pesimista, sino que el ser para la muerte es la posibilidad de abrir el proyecto de hacer, porque el sujeto, el individuo, al darse cuenta de su finitud, se apresura, sabe que el tiempo está contado, y allí eso lo lleva a estar en el desarrollo de su proyecto de vida al cual aspira, por el cual trabaja, y de allí viene esa frase que parece tan apocalíptica, tan terrible de Heidegger del ser para la muerte, pero en verdad es el ser que se preocupa en su tiempo delimitado de vida a realizar un proyecto, es decir, a proyectar su vida en el presente, en el futuro, porque los seres eternos, recordemos que la eternidad no es permanecer en el tiempo infinitamente, sino es estar fuera del tiempo. A eso viene la eternidad, el sujeto que está fuera del tiempo. Por lo tanto, ¿qué le puede importar a un ser que es eterno, que está fuera del tiempo, que el tiempo no lo toca? ¿Alguna preocupación? Ninguna. Recordemos aquel cuento de los inmortales, de Jorge Luis Borges, al hombre que busca aquella fuente donde los inmortales deben reposar y reposan, y llega y se consigue una serie de personas, de individuos allí tirados en el suelo, cubiertos de barro, en una total estulticia, en una total abandono, y cae en cuenta porque uno de esos individuos que está allí, abandonado, a él, al no hacer nada, llama al perro, a uno de los perros lo llama por el nombre de Argos, y en ese momento se da cuenta aquel individuo que son la eternidad, que eso es ser eterno, no ser tocado jamás, y por lo tanto no hay ninguna preocupación, ningún momento preocupante por los avatares, las posibilidades, las circunstancias y la eternidad. Por lo tanto, estos seres finitos que somos, estos seres que estamos en un espacio-tiempo delimitado,
nos preocupamos por nosotros, nos preocupamos por la vida, nos preocupamos, esto nos lleva a las preocupaciones de cotidianas, las preocupaciones más relevantes, nuestro sentido del deber o del no deber. Cada quien asume allí y que lo que nosotros hablamos de una ética de nuestra existencia, y entonces allí va a conformarse en ese tiempo que tenemos, en ese tiempo de vida, lo que Heidegger llama el ser para la muerte, y que más adelante Sartre llamará la elaboración del proyecto, el sujeto como proyecto. Y es allí entonces, en estas ausencias que se producen y que nos afectan cuando ella se da a través de la muerte fáctica, el momento en que ya el sujeto de lo que la persona, Aristóteles denominó en acto. Para Aristóteles es algo en acto cuando ha concluido. Mientras tanto, el sujeto, tomando un paralelo con el ser para la muerte de Heidegger, Aristóteles lo llamará en su caso un ser en potencia. Un ser en potencia es un ser que está siempre abierto a la posibilidad, a la oportunidad de llevar a cabo alguna acción, algún pensar, algún hacer. En este sentido, entonces, tenemos que entender que la vida es ese conjunto de proyectos, uno más a largo plazo, unos a mediano plazo, unos a corto plazo, en los cuales nos desenvolvemos, en los cuales nos retrotraemos y en el cual la tristeza aparece, en este caso de la ausencia de Eulalia, del señor Eulalia, por el apego. El sujeto, y lo trataremos en algún programa posterior, un poco más extenso, está dado al apego, al amor, se apega a la tierra, se apega a la persona que quiere, se apega a otros animales, y no es un sujeto del desapego. Realmente el desapego hay que aprenderlo, es incluso una terapéutica, una manera de aprender, de desprenderse de lo que se quiere, de lo que se aprecia, de lo que se ama. De allí nuestros dolores, de allí nuestro dolor en particular, o nuestros dolores en colectivo, porque también se producen de manera colectiva y cada quien los vive de una manera individual, está en que somos realmente sujetos también al apego, a la querencia. Y en eso entonces está este abrazo a todos aquellos que ya he nombrado, porque se ha presentado o ha hecho su presencia la ausencia de Eulalia en sus vidas, en nuestras vidas, pero tenemos que de alguna manera no entender, porque es difícil de entender, entender desde afuera es fácil, pero el dolor se manifiesta, debe manifestarse, porque somos, repito, seres de la querencia. Hoy vamos a hablar, además de esto, porque es parte de la consultoría y de la asesoría filosófica. Recuerden que la asesoría filosófica va desde la ética, la estética y diferentes campos del pensar, de lo que nos han legado los grandes pensadores, los no que tampoco se consideran tan grandes, pero que son fundamentales en la historia de la filosofía, en nuestro caso la filosofía occidental, pero también la filosofía de otras partes del mundo, la filosofía oriental, la filosofía hindú, incluso la filosofía africana o la filosofía que pudiesen y han quedado vestigios en América antes de la llegada de los conquistadores, pero allí se va conformando ese tejido
de lo que es la filosofía y que nosotros llevamos adelante a través de una terapéutica filosófica que es la consultoría y la asesoría filosófica, como una manera de llevar a cabo una filosofía práctica que está acompañada por el estudio de una filosofía teórica. Eso es lo que nosotros elaboramos en su programa, el primer programa de consultoría y asesoría filosófica de América. Hoy hablaremos de la estulticia, de la necedad, que significa la estulticia, a la formación de mí mismo. Y que aquí en esta interviene el otro, la otra persona como mediador. Hablaremos también el tema de las conversaciones y de las implicaciones que éstas contienen. Recordemos que el hecho de las conversaciones, en algunos casos hay mucho ruido. También trataremos, tal vez cerraremos nuestro programa en la idea de lo que yo soy, de eso que yo soy, que es lo vital y lo irracional. Si nos dará tiempo, podemos tratar el tema de lo racional y lo desiderativo. El tema de la estulticia o de la necedad, como parte o no parte de la formación de mí mismo, y de ahí la necesidad de que haya un otro como mediador, lleva a mi práctica o constituye una práctica que para conmigo mismo va en el desconocerme, en el ignorarme. Esta práctica del desconocerme o del desconocernos, vamos a utilizar el término en plural o en singular, o del ignorarme o ignorarnos, puede llegar hasta la crítica de mí mismo, la crítica de los otros cuando no asumo, la crítica de un mundo que no es ya el otro que conozco, sino es un mundo más allá, más abstracto, más general. Entonces, esta práctica, por lo general, se impone, es decir, la necedad, la práctica de la estulticia, como un hacer. Recordemos que también es una parte. Si hay una práctica de la conformación, también hay una práctica de la deconstrucción, en este sentido de desmontaje de lo que yo soy como persona. Se impone la estulticia, la necedad, sobre un fondo de errores, sobre un fondo de malos hábitos acerca de mí mismo, sobre un fondo de deformaciones en la visión que tengo, de dependencias, además, establecidas y, importante esto, solidificadas, es decir, hechas para tomar una figura hecha piedra, ¿ok? Es decir, nos concebimos desde un fondo de errores, sobre malos hábitos, sobre deformaciones, sobre dependencias, y que además estas se solidifican, se convierten en algo duro que nos lleva a creer que esta práctica es una práctica corriente y que es así. De esta práctica que se impone, ¿verdad? Ya he dicho, sobre un fondo de ignorancia, además que todo esto va de formaciones, malos hábitos, errores, va por el ámbito de la ignorancia, y que además es la ignorancia de uno mismo. Es preciso que de esa práctica nos desembaracemos, no las quitemos de encima. No se quita de encima como uno se puede quitar una franela o se puede quitar una camisa o se puede, no. Pero es preciso desembarazarse de ello, quitárselo. Y eso es parte de un proceso, y como todo proceso lleva diferentes etapas, lleva diferentes fases que es necesario realizar. Porque el conocimiento sobre mí mismo frente a mi acontecimiento, ¿verdad? Es decir, lo que yo me sé a mí mismo frente a mis circunstancias, a lo que me acaece, a los hechos que me rodean y en los cuales yo participo y otros participan, más que la formación de un ser abstracto,
se trata de una terapéutica que tiene que ver con la corrección. De allí esto del desembarazarse. Es una terapéutica que tiene que ver con corregir esa práctica de la necedad. Y como práctica es una liberación, es quitarse, es liberarse de la necedad, de la ignorancia, de esa supeditación, de ese conjunto de errores en el cual me sustento. Esta liberación se va a ir produciendo a través de la formación de llegar a saber lo que soy, para también así llegar a ser lo que deseo ser. Porque pensar que llego a ser lo que soy tiene que venir precedida por un conocimiento de saber lo que soy. En este saber se desarrolla la práctica de sí mismo. La práctica de sí mismo es el conocerse y el llegar a ser. Poco a poco, dentro de una ayuda o no. Así, en esta práctica, uno se va convirtiendo en algo que hasta el momento no ha podido ser. Puede ser que no haya podido ser porque no haya querido, no haya podido, no haya ni siquiera sabido que podía llegar a ser un algo. ¿Sí? Esto es uno de los temas fundamentales de la práctica del sujeto sobre sí mismo. Vamos a este es uno de los temas fundamentales de la práctica. Vamos a una pausa musical y regresamos para seguir desarrollando este tema de la necedad como una práctica que no contribuye a la formación de nosotros. Ya regresamos.
Razón, quien te habla, Obed Delfín, por tu emisora Arte 95.7 FM, pluricultural y participativa. Síguenos en www.arte958fm.com todos los martes de las 2 p.m. hora de Caracas. Pasión y Razón es parte de la consultoría asesoría filosófica Obed Delfín. Para saber más de esta, síguenos en Facebook en Consultoría Asesoría Filosófica Obed Delfín. Allí podrás ver las publicaciones que hacemos a través de un blog personal y que allí se ponen. Además de las invitaciones a los cafés filosóficos y al taller del arte de hacer proyectos. Un taller que se dicta los sábados todo el día para aquellos participantes que están en problemas con la elaboración de su proyecto de grado o su proyecto de tesis. Allí es un taller práctico teórico, más práctico que teórico, porque no estamos estudiando metodología, estamos en el proceso de llegar a que el participante conforme su proyecto. También nos puedes seguir en Twitter en @obdelfin. Nos puedes escribir a la emisora en la ventana de contacto. Recuerda www.arte958fm.com o los teléfonos en cabina, que es el 0212-637-1307. Tenemos más mensajes, vamos a hacer más mensajes, saludos, saludamos a Ada Pérez, Adelaida Serpa, Alexander Polanco, a Mirka Villanueva, a Ana Karina García, a la bella Rosana ya en Edimburgo, a Sabrina Gaudino en España, a Niño en el Mar Caribe, a Juan José Ortiz, Julia Lima, a Liliana Colón, al Picoso ya en Toronto, su librito, Zaida Terán, a Ulises González, Susana Suárez, Chaday, Rubén Yunquet, Ramón Daza y Jenny Yepes. Estamos tratando en la primera sección el tema de la estulticia, desde la estulticia a la formación de uno mismo. Y señalaba que es preciso en una práctica desprenderse de esta condición del fondo de ignorancia que se asienta sobre un fondo de errores, un fondo de malos hábitos, de deformaciones, de dependencias establecidas y solidificadas, incluso creídas a pie juntillas, como se dice. Hacer esta terapéutica se va a basar en una práctica reflexiva de mí mismo. Comienza por una práctica reflexiva, no por una práctica operativa, sino por una práctica reflexiva de lo que soy en el presente, de cómo se ha constituido ese sujeto en el presente para poder plantearme ese sujeto o esa persona que deseo ser, ese proyecto que deseo ser. En esta práctica aparece la relación que en el otro como mediador, cuando esta práctica no es posible llevarla a cabo solo, y no es posible si estamos inmersos en una práctica de la necedad, hacer de la necedad, y que por lo tanto la ignorancia nos impide dar un paso en esa formación de nosotros mismos. Aquí el otro se hace indispensable, se hace el apoyo, se hace ese dar la mano para ir adelante en la conformación, porque muchas veces en ese estado de la estulticia hay un algo que nos ocupa, que nos preocupa, que nos muerde por dentro. Es decir, como a veces decimos, hay ese gusanillo que se está allí y que nosotros no sabemos qué es, pero algo pasa. ¿Por qué es importante acá en esta práctica, en la formación de nosotros mismos, el otro? Porque de esta manera llego a hacer lo que deseo hacer con el amor. Como aquella vieja canción de los Beatles que versionó Joe Cocker con una pequeña ayuda de mis amigos, que se llamaba la canción. Lo he dicho antes y lo repito,
¿verdad? Somos a la vez, muchas veces lo he dicho, personalidades y colectividades. De allí la necesidad de que en muchos casos necesitamos la ayuda de una terapéutica que puede ser a nivel personal, individual, de uno como uno, o a veces terapéuticas colectivas, sociales. En esta práctica en la que el otro es indispensable, se dan tres tipos de modos de relacionarse uno con el otro, con la otra persona, sea hombre, sea mujer. El primer tipo de relación se da en la práctica del ejemplo de aquellas personas que nosotros consideramos como relevantes en nuestra vida, es decir, aquellas personas que nos resultan grandes en nuestra vida cotidiana o en la historia, nuestra historia personal o nuestra historia colectiva o de la tradición, es decir, que son modelos o paradigmas de comportamiento, de pensar, de hacer. El segundo es la práctica de la capacitación, de la transmisión de saberes para ir conformando comportamientos y principios. Tercero es la práctica del desasosiego, de ponerse al descubierto ante uno o ante el otro. En esta práctica del desasosiego, ¿verdad?, cuando se da ante otro, es lo que en la consultoría filosófica se llama, o en la filosofía se llama, la mayéutica socrática. ¿Qué es la mayéutica? Es el arte de partear, es el arte de ayudar a partir. Por lo tanto, entonces, en esta tercera relación, es el arte de parirse a sí mismo, a uno mismo, con ayuda del otro, de otro, ¿verdad? Entonces aquí hay una terapéutica que no se hace individualmente, en casi ninguna. Es decir, yo no puedo ser referente de mí mismo, sería un estado de, no sé, cerrado, una mónada, en la cual soy una esfera cerrada. Entonces podemos tener, no son las únicas, no pretendo que son estas y las únicas formas de práctica en relación con otra, pero por lo menos tenemos estas tres. En este conjunto de prácticas, las relaciones va a ir reposando el hecho de que la ignorancia no es capaz de salir de sí misma. Por eso, en este estado de justicia se va a hacer indispensable la relación con el otro. No puedo, en el estado de ignorancia, se ve la necesidad de buscar ayuda, es decir, de pedir la ayuda para que el otro tienda la mano y nos ofrezca esa ayuda que nosotros estamos pidiendo. Se hace lo que Echeverría llama un acto de petición, que Echeverría lo va a tomar de los pensadores ingleses. Por lo cual, aquí, en este momento que se hace esta petición, se hace necesaria la mediación. El otro está allí para mediar, no está allí para ponerse sobre nosotros. Está como, repito, como el partero o la partera. La partera no pare, ayuda a parir a aquella que está o estaba embarazada, o está embarazada y está por parir, en este caso indudablemente el niño. Aquí está por parir un nuevo sujeto, o no hablemos de un nuevo sujeto, está por parir un sujeto que está allí en ciernes, un proyecto de vida, un proyecto de sujeto que está por latente. A través de esta práctica tendemos hacia un saber, esta práctica de mediación con el otro, esta mayéutica, esta conversación socrática, esta reflexión filosófica sobre el ser, sobre el sujeto, sobre la circunstancia, se va a tender hacia un saber que en ningún momento de mi vida había llegado yo a conocer. Tal vez tenía indicios, tal vez tenía duda, tal vez tenía un no sé qué, una sospecha, es decir, algo me decía, pero que no había llegado a conocer. Y tiendo entonces en este momento a un estado de sujeto que va a sustituir a eso del no sujeto que he sido. Es
decir, aquí voy a pasar, ¿verdad?, de lo que está embarazado a ser lo que ha sido marido. Por eso estoy hablando de un sujeto que va a ser, que sustituye a un no sujeto que hace. En este nuevo estado está determinado por la plenitud para conmigo mismo. Posiblemente no una plenitud plena, pero sí comienza esa posibilidad de irse conociendo uno cada vez más en lo que es, en lo que uno se mira y dice, por aquí van, por acá hay un camino que yo he tenido en cierne y que he deseado hacer. Allí la ayuda. En la constitución de este nuevo sujeto que llegaré a ser, todavía está en esas etapas, en esos procesos, la intervención del otro aparece como para ir superando ese estado de injusticia. En esta mediación, el otro es un operador que participa en la correforma que yo voy elaborando, es en la conformación de mi ser. Pero mi ser, entendamos, lo termino por conformar yo, no lo conforma el otro no me modela. Es decir, solamente presta la ayuda para que el ser que yo tengo esa sospecha, ese deseo, en eso que por allí me ronda, aflore, ¿ok? Nazca. En esto realmente hay una gran responsabilidad y un gran compromiso ético. En estos días veía una película que creo que se titula en español algo así como Esposa Accidental. Es una película ligera, una película de amor, el desarrollo de la película, pero lo que me interesa en la película y de traer la colación con respecto a la responsabilidad, porque en la primera parte es no sé si será una doctora en alguna área de psicología o psiquiatría, pero tiene un programa muy famoso que creo que se llama Amor Real. Ese programa, según la película, es muy exitoso, desarrolla en Nueva York y es una persona que da opiniones, lo llaman, están los participantes y en una de esas comienza la trama es que alguien se va a casar, hay una pareja que se va a casar, la muchacha tiene unas dudas y la doctora de corazón va no cardiólogo, sino de corazón sentimental, va casi a inducir o induce a que la relación amorosa o de compromiso matrimonial se termine. Quien va a ser un esposo de la muchacha, casualidad está viendo la emisora de radio en ese momento y bueno, se termina y allí entonces hay una gran frustración. Después viene la historia de amor que se desarrolla como un acto de hacerle una mala jugada a esta doctora del programa de radio, pero lo peligroso de asumir o que el otro, la responsabilidad que el que se está conformando no asuma propiamente su responsabilidad y su compromiso ético para lo que es. Por lo tanto, en la mediación, en la terapéutica filosófica, siempre hay que poner en claro que la responsabilidad y el compromiso ético en primer lugar es del sujeto que desea cambiar, no de quien está haciendo terapéutica, porque es el compromiso de que no se le pueden imponer a la persona una historia de vida que no corresponde. Generalmente cuando uno da una opinión, uno la hace desde la historia de vida de uno, la historia de vida personal que uno tiene, pero que no necesariamente y no va posiblemente a coincidir, no necesariamente coincide con la historia de vida del otro y no puede coincidir porque cada historia de vida es particular. Podrá coincidir en que está de acuerdo, sí, con la edición, pero cuidado. De allí la gran responsabilidad que se ha de tener cuando se es mediador de un pacto, de una mayéutica socrática o de una mayéutica filosófica.
Para salir de la ignorancia de uno mismo es preciso atender al cuidado. ¿Al cuidado de quién? Al cuidado de uno mismo. Esto es una de las cosas importantes. El cuidado de uno mismo lleva, por una parte, el comenzar a conocerse a uno mismo. Y este cuidarse de uno mismo es salir de la ignorancia, y salir de la ignorancia quiere decir comenzar a tener conocimiento. Conocimiento, estamos acá hablando de una persona, de cualquiera. ¿Okay? La ignorancia en este caso correspondería, y la vamos a llamar así, a un estado de mala salud, pues como un estulto, o en un estado de estulticia que me encuentro, señalaría por el gran pensador romano Séneca que la estulticia, la necedad, eso es el otro extremo de la práctica de uno mismo. Es decir, la práctica de uno mismo, como el saberse, el cuidado, tiene su opuesto en la necedad. En primer lugar, porque la necedad es una apertura indistinta a las influencias del mundo exterior. El estulto no distingue, se abre indiferentemente a cualquier influencia de cualquier circunstancia que llega del exterior. Es decir, nosotros podríamos señalarlo como que el estulto no tiene criterio propio. El criterio propio se desarrolla a través del conocimiento de uno mismo, es decir, de la conformación de un sujeto, de una personalidad, de una responsabilidad. En este sentido va a ser, repito, esta apertura indistinta como una práctica opuesta a uno mismo. En esta apertura indistinta es la recepción absoluta, acrítica de las representaciones del mundo. Es decir, eso de que no tiene criterio, es decir, asume lo que se le está dando y lo asume y ya. Incluso, así como lo asume, así lo puede dejar. No hay, por lo tanto, ninguna responsabilidad por mí mismo. En un estado de estulticia, bueno, lo tomé, me lo dieron, lo agarré, lo puse y lo volví a poner allá. Por lo tanto, no hay ningún criterio, no hay ninguna responsabilidad, ningún saber, si solamente se va a desarrollar por esa forma así. Ya. Lo tomé, estaba allí, esa aparente indiferencia, pero que más que una indiferencia es una necedad. En segundo lugar, el estulto, el necio, es aquel que se dispersa en el tiempo, que se deja llevar, es decir, que está en un permanente punto X, pero sin conciencia absoluta, sin ninguna conciencia. Uno en un estado de estulticia no se ocupa de nada, no se ocupa de uno mismo. Uno deja en este estado que la vida discurra sin más. No dirige su voluntad, el estulto, hacia ningún fin. Su existencia transcurre sin memoria ni voluntad. El estulto, entonces, podemos decir, es aquel que cambia sin cesar su vida. Es decir, es una veleta. Es decir, no tiene un objetivo, no tiene unas metas, no tiene un fin, no tiene un proyecto. De allí aquel ser para la muerte o aquel ser en potencia es un ser carente de eso. Es decir, el estulto no tiene, su vida es como vaya viniendo, como lo vaya llevando el viento. De allí que es una veleta, por lo que no tiene ninguna voluntad. La memoria en el sentido de recordar, sino la memoria en el sentido de ser, ¿verdad? No está en él. No hay una voluntad, no hay, por mucho menos, una voluntad de poder. La apertura al mundo por parte del estulto es carente de sentido, es igual una cosa a otra. Blanco a negro, blanco a amarillo, es indiferente, es decir, es solo está en el mundo allí. ¿Por qué? Porque el estulto no es capaz de querer de un modo adecuado. Y no es capaz de querer un modo adecuado porque no hay un sentido adecuado. No hay la conformación de una voluntad de poder. No hay un sentido de vida. No hay un proyecto de vida. Por lo tanto, cualquier cosa
es posible. Su voluntad, en este sentido, no es una voluntad, es una voluntad, podemos decir que no es libre. Es decir, no es libre porque no puede llegar a hacerlo porque no está conformada. Quiere, no siempre quiere, está allí puesto en el mundo, las circunstancias los conforman, es una voluntad que no es una voluntad. Así, es un sujeto que ni siquiera llega a ser sujeto porque como definimos que en este estado de estulticia no pueda darle sentido a su vida, no puede darle sentido a lo que es, si todo indistintamente está asumido. Para que la voluntad sea propiamente voluntad, esta debe de querer libremente de sí misma. Querer libremente de sí misma es porque tiene una condición que se ha constituido a sí misma. Es decir, como mujer se ha constituido como mujer, como hombre se ha constituido como mujer. Por ejemplo, un niño cuando ya comienza a perfilar su carácter, su perfil como sujeto, comienza a tener una voluntad. ¿Okay? Comienza a ir determinando lo que él desea, lo que él quiere en vista a un fin, no a un mero capricho, no a una mera circunstancia que se presenta y ya lo desea. ¿Okay? No, porque estaría en un necedad. El deber querer, o el querer sin ninguna determinación, provoca cualquier hecho o inclinación. Y allí está que una voluntad que no es libre cuando no hay una determinación propia ante un hecho, ante una inclinación. Querer significa entonces no querer poseer cosas indiferentes al mismo tiempo. Quiero esto y no lo quiero, quiero agua y quiero café al mismo tiempo, es decir, no sé cuándo quiero agua, cuándo quiero café. Es decir, el querer se determina por un conjunto de circunstancias. Es decir, quiero una vida, me dijo, como en un estado de necesidad, quiero una vida tranquila, pero al mismo tiempo quiero una vida de preocupación. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, puede querer una, puede querer la otra o puede querer las dos. No hay en el culto una determinación. El objeto propio de una voluntad comienza por sí mismo, es decir, de lo que yo quiero ser. Aquí comienza. Uno mismo es aquello que uno se quiere en primera instancia, se quiere de manera libre. A veces uno dice, no, es que yo me quiero a mí mismo, sí, pero a veces ese quererse a sí mismo, en la medida que es la persona se autoindaga, termina siendo que no es ni siquiera un quererse a sí mismo, es un quererse porque otros han dicho que lo quiera. Y aquí la necesidad de la reflexión, la necesidad de irse cuidando a sí mismo, de irse conociendo. Esto es algo propio que debe desarrollar el sujeto que desea ser. Al contrario, el estulto no se quiere a sí mismo, pues la estulticia se da en una desconexión entre la voluntad, entre una aparente voluntad y uno mismo. Es decir, el estulto no se tiene pertenencia ni del mundo ni de sí mismo. Por lo tanto, si uno no tiene la pertenencia de uno mismo, uno no se puede querer. Este es uno de los grandes asuntos de los sujetos que podría uno estar encontrándose, de el no pertenecerse. Por lo tanto, si no me pertenezco a mí mismo, no me quiero. Y así cuando se habla de que uno tiene que aprender a quererse, es porque uno tiene que aprender a pertenecerse en primer lugar a uno. Después pertenecerá a otros, a unas circunstancias, a unos hechos, y así aprenderá entonces a querer el mundo exterior. Salir de la estulticia consiste desde un pertenecerse, desde un quererse, actuar de tal forma que uno pueda quererse en tanto la persona que es, no quererse en tanto la persona que puede o que no es, o porque termina queriendo a otro, termina queriendo ser otro, termina queriendo ser cualquier proyección que desde el mundo toma indiferentemente. Es decir, y en este quererme a mí mismo, o de querernos a nosotros mismos, nosotros tendemos hacia nosotros. No es un acto de egoísmo, no, es un acto de pertenecer.
porque si no nos pertenecemos a nosotros mismos ni nos queremos a nosotros mismos, si somos indiferentes a nosotros mismos, ¿cómo podemos querer al otro? ¿Cómo podemos querer a esos hechos que en la vida nos desarrollan? En la justicia no se puede querer, no me puedo querer, porque esta en el esculto es que no se quiere, no desea, solamente es indiferente, repito, en esa apertura con el mundo. La necedad, en este caso, se define por la no relación con uno mismo. En un estado de necedad, uno no tiene ninguna relación con uno mismo porque uno no se pertenece y no se quiere. Por lo tanto, partiendo de esto, de que uno no se quiere ni se pertenece, ¿cómo puede entonces la pregunta, cómo puede establecer uno una relación con uno mismo? Si es tan indiferente con el mundo y con uno mismo. En muchos casos, salir de la justicia es algo que la persona no puede realizar por sí misma. Vamos a, casi terminando este tema, pero vamos a ir a un espacio musical por tu emisora Arte 95.7 FM, pluricultural y participativo. Que no duelen las huellas en la arena. Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, gritos por la noche. Voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, me hable de ti. Esconde detrás de una promesa sin cumplir. De donde nace alguna inspiración, de donde nace otra canción, y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Yo sé que tal vez te siga usando a ti, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Yo seguiré buscando o seguiré escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma,
Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, me hable de ti. Me hable de ti, de ti, me hable de ti, ay, 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 ay. Pasión y Escuche razón. Radio Arte 95.7 FM. Hay algo ahí que se oye. Alternativa, raíces, tierra Pasión y del razón, campo. quien te habla Obed Delfín por tu emisora Arte 95.7 FM, pluricultural y participativa. Síguenos en www.arte958fm.com todos los martes desde las 2 p.m. hora de Caracas. Pasión y razón es parte de la consultoría asesoría filosófica Obed Delfín. Para saber para saber más de esta, síguenos en Facebook en Consultoría Asesoría Filosófica Obed Delfín. Allí podrás ver, consultar las diferentes publicaciones que hacemos, los cursos, la invitación a los cafés filosóficos, el curso que estamos dictando los sábados, todos los sábados, se titula El arte de hacer proyectos, que es para llevar a cabo la realización de un proyecto de manera correcta. Es un taller de aprendizaje práctico-teórico, más práctico que teórico, porque estamos en la elaboración a través de un aprendizaje cooperativo, un aprendizaje colectivo, en la elaboración de que el participante realice su proyecto de grado o su proyecto de tesis. Nos puedes seguir en Twitter en @obeddelfin. Nos puedes escribir a la emisora en la ventana de contacto. En los teléfonos a la cabina 0212-637-1307. Estábamos hablando, ya cerrando el tema, acerca de la esculticia, desde la esculticia hasta la formación de uno mismo, que en muchos casos salir de la esculticia, de ese estado, es algo que uno no puede realizar por sí mismo. Ya lo había señalado antes. Y en este momento, cuando es que aparece la necesidad del otro como mediador. En un momento dado, uno en un estado de necesidad se da cuenta de que tiene una carencia, que hace falta un algo más. Esa carencia no la puede uno realizar desde uno mismo y uno busca la mediación del otro. Puede darse desde diferentes terapéuticas, que existen varias en este momento, y cualquiera que le pueda ayudar. En nuestro caso personal, hacemos desde la asesoría filosófica. De allí, cuando no podemos salir de ese estado, la mediación se hace necesaria, la intervención del otro. Aquí entonces uno va a abandonar ese estado y comienza uno a entrar en una práctica del cuidado y del conocimiento de uno mismo, hasta que ya la presencia y la intervención del otro se va haciendo cada vez menor, hasta que uno se asume como sujeto propiamente. Quisiera enviar otros mensajes de nuestra larga lista a Orlando Zambrano, a Judith Pelo, Jacobo Torres, Grisel Lozada en Puerto Rico, Gilberto Balbuena, Maigualida Perdomo, Cristina Grotti en Italia, Chepe Ábalos, Berbeli Benavente y nuestra querida Gaby Andorra. Para Gaby, muchos besos, muchos abrazos, muchos recuerdos siempre. Otro tema que deseamos abordar hoy es el de las conversaciones y las conversaciones en su implicación.
En las conversaciones, es decir, el sujeto, el individuo, la persona, somos sujetos hablantes, parlantes, habladores. De allí que la interpretación aristotélica que se tuvo hasta el siglo XX del sujeto como ser racional, Heidegger la reinterpretó, y lo cual le da una dimensión totalmente diferente al siglo XX, a la concepción del individuo, del sujeto o del hombre, no en el sentido meramente masculino, sino en su género universal. Es que Heidegger va a interpretar aquella frase aristotélica del sujeto como ser racional, como ser hablante, tomando el término logos, que se tiene la sección de ser lo racional, pero también de hablar. De allí que la interpretación de Heidegger tiene toda la coherencia como para dar un vuelco en lo que se concebe con el sujeto. De allí tal vez que el siglo XX sea un siglo realmente de la lógica del discurso, ya venía trabajo de Frege, finales del siglo XIX, pero hay en el siglo XX una gran preocupación por el hablar, por la comunicación en términos generales, en términos amplios, a partir de esa nueva interpretación de lo que es el hombre. Ya no se interpreta nada más como un ser racional, sino como un ser que habla, un ser que dialoga. De aquí que las conversaciones, y de aquí me voy a basar en un trabajo de Gris, tienen sus dificultades, porque las expresiones tal y como las usamos a diario en nuestro conversar, en nuestro hablar, en términos generales no son claras y precisas, y en muchos casos ni siquiera son inteligibles, por dos causas, nos plantea Gris. Repito, muchos casos no son claras, muchos casos no son precisas y ni siquiera inteligibles. En primer lugar, porque toda conversación o en toda conversación hay al menos dos hablantes, quienes a la vez son dos intérpretes de el mundo exterior y de su mundo interior. Y son dos intérpretes que están constituidos por historias, hábitos, costumbres. Es decir, estos sujetos o estos interpretantes, vamos a usar la palabra, tienen una concepción del mundo. De allí la primera dificultad de toda conversación. Segundo, porque en toda conversación hay de por medio muchos significados, siendo estos verbales uno y siendo también corporales, además de los supuestos intangibles que todos damos por entendidos. Podemos usar una palabra en un contexto en Oriente que la palabra en un contexto en los llanos no tiene su mismo significado. Podemos hacer una expresión corporal que en el occidente tiene un significado diferente al que tenga en Guayana. Estoy tomando casos de Venezuela en particular. Podría tomar un caso de una palabra de significados que tenga en Argentina para hablar de lenguaje en español, pero que su significado, la misma palabra, no lo tiene en México. O la expresión corporal, que no es la misma, que es una en El Salvador y otra en Bolivia. Y además, toda conversación se basa en supuestos intangibles. Esos supuestos que todos creemos que se entienden, que son claros, porque estamos en un contexto. Y muchas veces esos contextos, ¿verdad? No, aun cuando sea el contexto geográfico, no llega a coincidir.
Y nos preguntamos entonces, frente a estas dos dificultades que se plantean, dos dificultades que, como vemos, están constituidas o están ramificadas en diferentes aspectos. Y nos preguntamos, ¿cómo llevar a cabo una conversación sin que se den este conjunto de, llamémoslos, ruidos o de circunstancias que hacen que una conversación no sea clara ni precisa y en muchos casos intangible? Yo en particular considero que eso no es posible. Primero, no es posible porque tenemos que entender que somos sujetos, que somos hombres, que somos mujeres con una historia. De allí que por ser una historia particular tenemos una interpretación del mundo. Y tenemos una interpretación del mundo, repito, colectivo, y tenemos una interpretación del mundo personal. El hecho que yo considere que sea imposible no quiere decir que no se pueda llevar a cabo. En segundo, ¿qué estrategia podemos, planteamos una segunda interrogante, qué estrategia podemos plantearnos para que el diálogo sea lo más inteligible posible para ambas partes? En una conversación donde yo llego a una esquina o llego a la Plaza Candelaria o a cualquier plaza en cualquier lugar y me pongo a conversar, tal vez no haya mucho problema, ¿ok? Hablamos y hablamos y hablamos, posiblemente nos entendemos o no nos entendemos, pasamos 1 hora, 2 horas conversándonos, cada quien se despide, cada quien se va para su casa, su trabajo, donde sea, y no ha pasado nada. Pero el asunto está cuando las conversaciones están en un entorno ya más definido, un entorno, digamos, por ejemplo, laboral, donde lo que se conversa ya debe de estar en función de algo más allá de la conversación, es decir, de unos objetivos de una empresa, tomando el caso de que en la consultoría filosófica hacemos consultoría para empresarial, organizacional, comunitaria. Pongamos una empresa o pongamos una organización o una comunidad que se reúne. Ya allí la cosa se va a poner que en la conversación se agravan todos estos aspectos que he señalado. Repito entonces la pregunta que había planteado y hice ese circunloquio de dar una vuelta. ¿Qué estrategia podemos plantearnos para que el diálogo sea lo más inteligible posible para ambas partes? Nos podemos plantear en construir un lenguaje cuyas oraciones sean claras, libres de ruidos. Se llama ruido cuando no se está entendiendo lo que se está hablando por significados diferentes. Libre de ambigüedades para lo que se habla o lo que se esté conversando esté lo más libre posible de equívocos. De este modo, con estos aspectos, la claridad, liberar de ruido la conversación, de que no sea ambigua, que sea entonces una conversación clara, que no haya equívocos, el diálogo se hallará lo más seguro posible, pero nunca salvo. Tengamos siempre presente que nunca podrá estar la conversación o el diálogo a salvo. ¿Por qué? Por la presencia de los tantos intérpretes que hay en la conversación, de las tantas historias de cada sujeto que allí están en juego. En toda conversación se dan dos elementos, ¿ok? Uno, lo que se dice y lo que se implica en lo que se dice. Un ejemplo, no es lo mismo decir pásame ese vaso, ¿verdad? Para tomar un ejemplo, se ha dicho, ¿qué se ha dicho? Claro, pásame ese vaso, pero ¿qué se puede implicar? Se puede estar implicando que allí hay una orden, que allí hay un acto de superioridad, que allí puede ser que no sea un acto de superioridad, sino que sea un ruego. Es decir, aquí se implican otros hechos o implicaciones más allá de estas nada más, sino que ahora yo soy tu superior y tú eres mi inferior y por lo tanto tú me debes obedecer a lo que yo digo.
Allí ya vemos que al estar estos elementos en la conversación y en particular lo que se implica en la conversación, no podrá estar así. Y lo que se dice se podrá llegar a establecerlo más claro, pero eso siempre será comprometido. Lo que se dice se haya relacionado con el significado convencional de las palabras o de las oraciones que hemos dicho. Pásame ese vaso. Lo que se implica, ¿verdad? Depende entonces de cada uno de nosotros. Es decir, de los que estamos comprometidos o llevando a cabo esa conversación. Allí están siempre moviéndose las dos historias, los dos sujetos, por lo menos dos sujetos en la conversación. Esta implicación tiene que ver con dos máximas. Primero, el significado convencional de las palabras usados, señala Gris, determinará lo que se implicó. A esto lo llama implicación convencional. Esto nos ayuda a identificar lo que se dijo como un hecho fundamental de todo diálogo. El vaso, pásame el vaso, taza de café. Yo siempre pongo un ejemplo porque me es muy llamativo. Estando yo en Cumaná, una tarde, 3 de la tarde más o menos, oigo a una persona que va por la calle vendiendo bombones. Va gritando, va anunciando bombones. Yo digo, ¿cómo será posible estos bombones a las 3 de la tarde? Cumaná, 30 grados, 35 grados de temperatura. Esos bombones deben estar derretidos, ¿verdad? Porque para mí, bombones en ese momento, o sigue significando, en ese momento y todavía sigue significando algo que se hace de chocolate, relleno o no relleno, pero es de chocolate. Por lo tanto, que alguien estuviera vendiendo por la calle en una bandeja bombones, lo que debía de tener es una gran pasta bastante derretida de chocolate. Pero resulta que esa implicación convencional no es en Cumaná un bombón de chocolate. En Cumaná un bombón es un pan muy parecido al golfeado caraqueño, pero sin queso y sin nada. Es un pan que las cumaneses acostumbran a comer a media tarde como una merienda con café. Es un pan dulce. Eso es lo que se denomina o lo que se llama en Cumaná un bombón. No sé si también llamarán, a lo mejor también llaman bombón a ese hecho de chocolate, a ese dulce de chocolate, a esa forma particular de chocolate, pero lo conoce así. Además son unos panes, son un conjunto de 10 panes o algo así, porque se utiliza para comer socialmente, no tanto individual, sino socialmente. Se compra el paquete de los 10 bombones, los 10 panes que se denominan bombones, y la gente se sienta a comerse sus panes, a conversar y a tomarse su café. En segundo lugar, las implicaciones que va a llevar la conversación está el yo, el hablante oyente. Recordemos que siempre en una conversación somos hablantes y a la vez somos oyentes. Por eso es una conversación, por eso es un diálogo, porque siempre es una bidireccionalidad. En este yo me comprometo con el significado de las palabras, con la expresión de un antecedente y un consecuente, es decir, una construcción. Pues he dicho algo que puede ser que implique, o puedo decir algo que implique o indique un algo. De allí mi compromiso con lo que digo. El año pasado giraba por Facebook algo así como que soy responsable de lo que digo, no de lo que tú interpretas, de lo que tú escuchas, algo así. De eso había mucha gente que lo compartía y había otros que lo criticaban. Soy partidario del hecho de que cuando uno dice algo, uno es tan responsable de lo que dice como de lo que el otro, partiendo de acá, el otro pueda oír. Es decir, no solamente soy responsable de lo que digo, también soy responsable de lo que el otro pueda interpretar como oyente. Porque yo también, ambos, hablante y oyente, son seres activos. En la conversación no hay ser pasivo.
Tal vez acá en la radio yo soy el ser activo y quienes me escuchan son seres pasivos, pero es que no se está estableciendo propiamente una conversación en el sentido en que no estamos intercambiando los puntos de vista o estamos conversando propiamente, ¿verdad? Aquí el diálogo tiene una forma figurativa en la que yo converso con ustedes, pero propiamente no recibo inmediatamente esa retroalimentación. Pero soy responsable de lo que digo y de lo que el otro escuchará, de lo que el otro interpretará. Por lo general, en nuestras conversaciones son habitualmente sucesiones de observaciones conexas, ¿cierto? Un hecho de una conversación de un loco es que no hay una sucesión de observaciones conexas. Un loco habla consigo mismo y va diciendo cualquier cosa. Y en las películas de la locura, cuando para hacer la parodia se ponen dos locos que cada quien habla lo que cada quien quiere hablar sin que esté esta sucesión de observaciones conexas. Para estas observaciones conexas son las que van a construir un diálogo lo más coherente posible o coherente. Por lo tanto, las conversaciones en esta relación siempre activa de hablante-oyente, oyente-hablante, son esfuerzos cooperativos, son esfuerzos colectivos, en el que cada hablante-oyente percibe que hay en ellas un compromiso común, un conjunto, en este propósito común, un conjunto de propósitos comunes, una dirección al menos mutuamente aceptada. Repito, si yo me pongo a hablar con cualquiera, yo voy al metro y hablo, hay al menos, puede ser que sea una persona que uno nunca haya visto, no conozca, y nos ponemos a hablar, por lo menos se da desde fuera, se da supuesto de que estamos hablando algo que tiene una dirección común. Es decir, que él no habla una cosa y yo hablo otra, sino que estamos hablando en esa dirección. Esto es lo que Gris denomina el principio cooperativo de la conversación o principio cooperativo conversacional. Es decir, si esto no se da, entonces lo que cada quien tenemos algo así como aquello del discreto encanto de la burguesía de Buñuel, donde cuando empiezan a hablar lo que se oye es ruido. Cada quien está hablando lo que a bien se le viene y ya está. Entonces tenemos saber que hay un principio cooperativo, mucho más cuando la conversación se da dentro de una empresa, de una organización, de una comunidad, en vista a algo, en vista posiblemente a un fin, a una meta a lograr. Está llegando ya al Alcides Navarro, nuestro amigo, lo cual quiere decir que vamos a un espacio musical y ya regresamos con estos temas de la conversación. Cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que un sol, y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico, y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti. Todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos. Cientos de kilómetros
tiene un secreto que decirte mi dolor. En cuanto cuelgues el teléfono, se quedará pensando en mi corazón que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos. Grandes para nuestro amor, que todo es perfecto y cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos. Pasión y razón. Quien te habla, Obed Delfín, por tu emisora Arte 95.7 FM, pluricultural y participativa. Síguenos en www.arte958fm.com todos los martes desde las 2 p.m. hora de Caracas. Pasión y razón es parte de la consultoría asesoría filosófica Obed Delfín. Para saber más de esta, síguenos en Facebook en Consultoría Asesoría Filosófica Obed Delfín y ahí podrás mirar las diferentes publicaciones que se colocan allí del blog personal, la invitación a los cafés filosóficos y la invitación al taller El Arte de Hacer Proyectos que se realizan los sábados, taller práctico teórico sobre la elaboración de proyectos de tesis, proyectos de grado, en el cual el participante lo está elaborando y se lleva a cabo a través de un proceso de un aprendizaje cooperativo y colectivo. También nos puedes seguir en Twitter en @obeddelfin. Nos puedes escribir a la emisora en la ventana de contacto. Llamarnos también al teléfono de cabina que es el 0212-637-1307. Tenemos saludos para Carmen Meléndez, Janet Méndez, Juan Carlos Guillén, Yamir Briceño, Adriana Muñoz, Belki Pérez, Yunidas Pérez y los niños Matías Pérez, Sofía Pérez, Janexis Silva de Peña. Son nuestros oyentes de la emisora Arte 95.7 FM y por la web por www.arte958fm.com. Estábamos planteando en el segmento anterior el tema de las conversaciones y su implicación. Estábamos, antes de ir al espacio musical, en el principio de cooperación conversacional o el principio cooperativo de la conversación. Este principio determina que en la conversación, en función de su mejor consecución, en función de su mejor logro, se plantea desde el principio, desde el inicio, el propósito o la dirección de la misma. Como podemos ver, aquí ya estamos en una conversación que no es una conversación informal, no es una conversación que realizamos con alguien que nos conseguimos a la vuelta de la esquina, sino en una conversación que se puede, que se
puede estar llevando a un nivel de una organización, de una comunidad reunida o a nivel empresarial. Para esto, para llegar a este principio de cooperación universal, se propone desde el principio el tema de discusión o el tema a discutir. Aunque este tema a discutir puede evolucionar en el transcurso de la conversación, puede evolucionar, no cambiarse. Tal propósito, es decir, el planteamiento del tema de discusión, puede estar muy bien determinado o se puede dejar margen para introducir otras posibilidades de dirección. Pero el tema de discusión debe estar claro, porque si no, cualquier tema, cualquier cosa es válida y entonces la conversación se dispersa, se enreda y nunca llegará a nada. Para el bien del diálogo se excluirán lo que se denomina las contribuciones conversacionales. Estas contribuciones conversacionales que en muchos casos son inadecuadas y estorban a los fines o al propósito principal del tema a conversar o a discutir. Es recomendable entonces formular cuál es el propósito general que se espera de la conversación. No se sientan, indudablemente, alguien dirá, pero bueno, eso es de perogrullo, eso todo el mundo lo sabe. Sí, todo el mundo lo sabe, pero las contribuciones conversacionales muchas veces, por no imponer cuál es el principio para poder estar llamando, ¿verdad?, al carril, al redil, la conversación, se termina yendo por estas contribuciones conversacionales que terminan en una larga conversación estéril, en un largo diálogo estéril y que no se ha llegado a nada. Y más de uno de nosotros sabemos eso, que después de estar 2 horas, 3 horas y hasta más, pues la gente sale y dice no se llegó a nada, o aquello se volvió un chichero, aquello se volvió nada, es decir, se perdió el objeto principal de la conversación. Por ello, hay que señalar este propósito y de lo que se espera de cada dialogante. Esto también es importante, porque de cada dialogante, de cada persona que participe en la conversación, que participe en el diálogo, hay que esperar un algo, hay que establecer un algo que esa persona tiene que contribuir. Para la conformación de la conversación, Grish propone 4 categorías constitutivas para darle conformación al principio cooperativo. Estas las denomina Grish máximas conversacionales y a saber, son estas máximas conversacionales un conjunto de categorías y son 4 categorías: la categoría de cantidad, la categoría de cualidad, la categoría de relación y la categoría de modo. Las 3 primeras categorías, es decir, la de cantidad, de cualidad y de relación, tiene que ver con lo que se dice. La última, la categoría de modo, tiene que ver cómo se dice lo que se dice. Antes hemos señalado esto de los significados y de cómo algo, con el ejemplo de pásame el vaso de café, que es pásame el vaso de café, tiene que ver con las categorías de cantidad, cualidad, de relación, porque es con lo que se dice. La última es cómo se dice lo que se dice. Estas categorías, vamos a ver, la categoría de cantidad tiene que ver con la cantidad de información que se proporciona en la conversación. La cantidad de información. Las máximas de estas categorías son, primero, sí, dice así: haga que su contribución sea tan informativa como sea necesario. Decir, la información tiene que ser la necesaria.
no información extra que sea innecesaria o información que no llega a ser la adecuada. Es decir, por falta de información, por carencia de información, tiene que ser la información necesaria que se requiere, la información completa que se requiere para el buen desarrollo de la conversación. Y esto se hace en función de los objetivos de la conversación, es decir, no se esconde información ni sobreabunda en la información. Segunda, hagan que su contribución resulte más informativa de lo necesario. Esta es la suprainformación, la sobreabundancia de información que podría ser una pérdida de tiempo, ya que puede generar confusión al introducir lo que hemos llamado contribuciones conversacionales inadecuadas, que no contribuyen en nada. Es decir, que no haga que su contribución resulte más informativa de lo necesario. Es decir, no sobreabunde de información que no va a aportar nada, que no va a aportar o no va a ser adecuada a los fines de la conversación. Esto está en la categoría de la cantidad, en la categoría conversacional de la cantidad. La categoría de la cualidad se constituye por tres máximas. En primer lugar, que trate que la contribución que se da en la conversación sea verdadera. ¿Okay? Segundo, no diga lo que crea que es falso. Una conversación que se supone que se desarrolla en supuestos falsos, se desarrolla puede ser en ambigüedades, ya está violando el primer principio de que una conversación o la contribución tiene que ser verdadera. Y tercero, no diga aquello de lo cual carezca de pruebas adecuadas. Es decir, no me pongo en supuestos. Ni en el segundo, que no digo cosas falsas para la conversación, ni me impongo en supuestos posibles, porque esto ya de por sí daña. Como apreciamos en la categoría cualitativa, tiene los componentes de moralidad y eticidad de los que participan en la conversación, de quienes están comprometidos hacia un fin. Si en una conversación yo llego y doy información falsa o digo cosas falsas, la conversación no irá por buenos caminos, o empiezo a hablar de unos supuestos, unas pruebas de lo cual no tengo nada, que son adecuadas, no tengo ningún fundamento, ya la conversación va por derroteros que la llevarán a su fracaso. La tercera categoría, que es la categoría de relación, se refiere a la relevancia y precisión de lo que se va a decir o se dice. Esto quiere decir lo que nosotros decimos: vaya al grano, sea preciso en y con la información que da, con la información que intercambia, que tiene alguna relación, ¿verdad? Pero es que la relevancia, es decir, no esté hablando de asuntos que no son relevantes al propósito, que no son precisos, no son importantes a los fines, al propósito general de la conversación. La categoría de modo, esa categoría que tiene que ver en el cómo se dice lo que se dice, está constituida por varios aspectos, por varias máximas. Primero, hay que ser claro, ser transparente en lo que se dice. Segundo, en esta claridad, por supuesto, hay que evitar la oscuridad al expresarse. Tercero, hay que evitar el ser ambiguo. Cuarto, hay que ser escueto y que evitar necesariamente ser innecesariamente abundante. Y quinto, hay que proceder con orden.
Entonces tenemos dos aspectos importantes: la claridad, la transparencia, el proceder con orden y el evitar esa oscuridad, esa ambigüedad. Porque cómo se dice lo que se dice lleva a más problemas conversacionales de lo que se dice. El tono de voz. Tenemos uno, que es el significado, tenemos la expresión corporal de aquello que también es parte activa en la conversación o en el diálogo, y entonces esos son elementos. Si alguien le está manoteando, por ejemplo, a alguien en la cara, no puede estar pensando que lo que le esté diciendo es de buena índole. La persona indudablemente, o que lo esté señalando con el dedo, está leyendo en el discurso corporal o en la semántica corporal una cosa que puede ser que en la palabra se quiera que no. Y allí entonces habría una incoherencia, una no transparencia, una ambigüedad que hay que evitar para que la conversación sea exitosa. Las máximas conversacionales tenemos, y estas implicaciones que ellas llevan están en función o vinculadas con los objetivos particulares de la conversación y con los intercambios que hay y van a haber en la conversación. Las máximas, además de tener el propósito central de intercambiar información, recordemos, tienen los objetivos particulares, y eso es toda conversación, ojo, de gobernar e influir en la conducta de los demás. Toda conversación, por una razón de la naturaleza humana, tiende en muchos casos a esto, a gobernar e influir en la conducta de los demás. Por eso es que toda conversación tiene ese aspecto de no ser tan inocente. Puede ser que no estamos, repito, no estamos hablando de conversaciones espontáneas, ocasionales. Estamos hablando de conversaciones en ámbitos como el empresarial, el organizacional y el comunitario, e incluso en el ámbito de lo personal, pero no de esas conversaciones que podemos tener en un momento dado cuando nos conseguimos ahí por la calle. Entonces esto es importante, porque en esto de gobernar e influir va en la última categoría, que es la categoría de control. Recordemos que la conversación es una relación de poder en el sentido freudiano. Las conversaciones muchas veces en los ámbitos, repito, comunitario, organizacional o empresarial, ya está designada por una relación de poder, y a partir de esa relación de poder se desarrolla la conversación, y eso hay que tener. No siempre se da entre iguales, ¿ok? Las máximas son supuestos fundamentales que hay que atender. Las máximas se constituyen en estas cuatro, que están conformando estas cuatro categorías. De estas dependen las explicaciones a través de las cuales los hablantes oyentes, repito, por esa relación siempre activa que se produce en toda conversación, se conduce en términos generales. Este es un hecho empírico, que constituye la base de nuestra conversación. Se dan o depende de implicaciones. Repito, el hecho empírico de nuestras conversaciones depende de las implicaciones en las cuales se encuentra cada persona que participa, porque cada persona es una historia que da significado, que da interpretaciones al mundo exterior, al mundo personal, que da significados al diálogo verbal, da significación al diálogo corporal, y de allí va construyendo todo este conjunto de implicaciones significantes. Y el fundamento de y además esto es el fundamento de nuestra práctica conversacional. De allí que suponemos siempre yo dije esto fue todo lo que yo dije, ¿verdad? Sin atender o hacernos los desentendidos de todo ese conjunto de elementos, de la cantidad, de las relaciones, de los modos, de los significados de las conversaciones, y de las cuales debemos de tener. Muchas veces en nuestras implicaciones conversacionales, o en nuestras conversaciones, en nuestro diálogo,
convertimos ese conjunto de prácticas usuales en una manera casi contractual de hablar. Es decir, quiero decir con una manera casi contractual de hablar que se funda en unos supuestos que damos por sabidos, unos supuestos que damos porque son así, unos supuestos que todos damos de manera sobreentendido y que son unos supuestos, como hemos señalado antes, intangibles, unos supuestos que no sé por qué se molestó decirlo, ¿verdad? Como si fuésemos a veces tan inocentes en la conversación. Puede ser que estemos descuidados y no nos dimos cuenta, pero hay que atender que en la conversación hay elementos, hay dos intérpretes, que son dos mundos, hay que son historias, que son hábitos, que son costumbres, hay significados verbales y significados corporales, y hay todo este conjunto y estos significados verbales y corporales son una semántica, son una semiótica, y que por tanto es un discurso en el cual el otro sujeto va a ver y va a conseguir significado. No hay que ser un Humberto Eco para saber que un manoteo en la cara no me está diciendo que me quiere mucho. Por lo tanto, siempre tenemos que tener mucho cuidado de que en una conversación esto no se agrave, sino que estos elementos que siempre estarán en juego en la conversación serán elementos que hay que minimizar en función de el mejor desarrollo, el mejor objetivo que se debe alcanzar en la conversación. Y repito, la conversación o el diálogo nunca estará a salvo. No puedo pensar o pretender que es una fórmula esto. Sencillamente esto es el elemento que plantea Gris como para llevar adelante toda conversación. Pero entendamos, también están nuestros cambios de humores, nuestros cambios de pasiones, nuestros cambios emocionales que pueden influir indudablemente en una conversación, que pensando que estaba bien por alguna razón, mi humor cambió y ya la cosa se desvió de un buen objetivo, de un pensar que podía ser mejor, y la conversación puede diluirse, perderse, incluso en esto de lo que se implica en la misma o lo que se dice. Muchas veces damos el hecho de que lo dije, ya era claro, que más que no es claro, la palabra a lo mejor no fue clara, se interpuso un gesto, se interpuso otra cosa. Aquí es lo determinante de que hay muchas implicaciones convencionales o no convencionales cuando un sujeto no pertenece al entorno. Por lo tanto, aquí ya las implicaciones no son implicaciones convencionales, sino que aparece una implicación o algo no convencional y que introduce un ruido, porque las implicaciones convencionales que damos por supuestas nos ayudan a identificar, y a veces no tenemos que estar aclarando, ¿verdad? En toda conversación, cada vez todo. Por allí la importancia de estas implicaciones convencionales que nos permiten andar la conversación, pero que no podemos hacerla un factor inviolable o suponer ya de por sí que está, porque hay otros elementos. Recordemos que somos sujetos de pasión y razón, que están allí en juego diferentes elementos en ese ser mezclado que somos como hombre y como somos como mujer, y que entonces se están comprometidos el significado de mis palabras, el significado del orden, el significado de mi cuerpo, el significado de las entonaciones, el significado de las emociones que están allí, y que por hecho entonces siempre hay un compromiso en la conversación cuando ésta está en función de un hecho colectivo, y entiendas hecho colectivo que puede ser pareja, puede ser
comunidad, puede ser una organización o puede ser una empresa. No somos máquinas, no somos un código binario tipo una computadora y que ya un código binario es esto y es esto. No, acá hay en juego diferentes cosas que cada ser activo o cada participante activo, lo que ya he denominado hablante oyente, puede estar allí en juego. Esa persona puede llegar de mal humor ese día o llegar de una emoción baja, triste, X, o llegar alegre, decir algo que le resulta jocoso, pero que el conjunto de significado va a comprometer lo que esa persona está haciendo. Además del esfuerzo cooperativo, el esfuerzo colectivo, que hemos denominado el principio cooperativo, principio conversacional, en el cual nos asentamos y que una conversación no es como dice Forza en un acto irónico, sino que dice que más o menos algo así como el único diálogo posible en este mundo es el monólogo, dice Forza en una de sus novelas. Es decir, es una ironía indudablemente lo que dice el autor. Sabemos que una conversación es un diálogo, y si es un diálogo es entre dos. Así hemos llegado al final por hoy. Muy agradecidos a todos por esta tarde maravillosa. Los espero en Pasión y Razón todos los martes desde las 2 p.m. hora de Caracas por tu emisora Arte 95.7 FM y www.arte958fm.com. En los controles, Alcides Navarro. Mi invitación es siempre por una vida reflexiva de ustedes, Obed Delfín. Buenas tardes. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world.